nombre es Arturo. Bienvenido a los recursos de identidad, donde nos puedas encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como @identidadslp. O si lo prefieres, nos puedes enviar un correo electrónico a identidadslp@gmail.com. El mensaje que estás a punto de escuchar forma parte de nuestro libro de Amos, en donde nos daremos cuenta que la prosperidad y el poder no siempre son bendiciones de Dios, y que alejarnos de la palabra de Dios nos trae grandes consecuencias, pero siempre existe la esperanza de la restauración. Atrévete a descubrir lo que Dios tiene para ti. Hasta pronto. El día de hoy terminamos nuestra serie del libro de Amós, porque me percaté hace como 2 días que llevo toda la serie diciendo Amós y el libro se llama Amós. Ahí está el acentote. Es más, le dije a David, ponle el acento porque no lo tiene y yo lo llevo pronunciando mal. Entonces estamos en el libro de Amós. Amós. Me voy a equivocar toda la predicación, entonces no acepto burlas tampoco de eso. No me pueden corregir, no se crean. Y terminamos hoy, vamos a terminar con el capítulo 8 y el capítulo 9 de este libro. Es la 5ª semana de la serie. Y la semana pasada me pareció un mensaje que Dios nos dio acerca del orgullo. Y me gustó cómo Sari hace un momento lo recordó, diciéndonos cómo el orgullo es la causa raíz de cualquier pecado. Cualquier pecado está fundamentado y está fundado y tiene su origen en el orgullo. ¿Por qué? Porque ese fue el pecado por el cual Adán y Eva comenzó. Cualquier cosa que ustedes me digan tiene su base y su fundamento en el orgullo, en creernos más importantes, en creernos mejores, en querer ser mejores a costa de lo que sea. Y hablamos cómo de ese orgullo muchas veces nos ciega, en el sentido de, como decía Sari hace un momento, no soy tan malo, soy bueno, soy buena persona, me comporto bien, sí me equivoco, pero soy bueno, y no llegamos a ese proceso de arrepentimiento adecuado en el cual nos reconocemos a nosotros mismos como un grupo de pecadores, como una persona pecadora que comete errores y que debe entristecerse y preocuparse por sus pecados y por su salvación. Este libro termina con una promesa, pero antes de llegar a esa promesa que se encuentra prácticamente al final del libro, el profeta nos sigue recordando varios puntos importantes, y quiero que comencemos en el capítulo 8. Capítulo 8 vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Entonces, el Señor soberano me mostró otra visión. ¿Recuerdan? La semana pasada terminamos con visiones de juicio. Y aquí dice, esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós?, me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento, habrá cadáveres tirados por todas partes, serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Si recuerdan, la semana pasada terminamos con 2 visiones de juicio y una oración muy poderosa por parte del profeta que hizo que Dios retrasara el juicio, que hizo que Dios alargara su misericordia. El día de hoy comienza con una visión nueva donde Dios nos dice, no volveré a demorar el castigo tiene que llegar. Lo estoy demorando por amor y por misericordia literalmente, pero no lo puedo seguir demorando. Y usa una analogía a la fruta madura. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa después de que una fruta ya está madura? O sea, cuando una fruta está en su punto, el punto inmediato después de que una fruta madura es que la fruta se echa a perder.
Es decir, la fruta nace, crece y después es cosechada o es tomada. Incluso después de que ya está cortada el árbol, sigue todavía madurando un poco más, pero poco a poco esa madurez lleva a que se pudra, ¿sí? Entonces, cuando te habla de que hay una cesta de fruta madura, te está diciendo Dios, hay una cesta que está en su punto. Y ahí es muy importante porque puede haber dos situaciones. O sea, puede ser una fruta madura para bien o puede ser una fruta madura para mal, ¿sí? Somos maduros, la mayoría de nosotros estamos en un punto de madurez para nuestro pecado muy grande. Somos expertos en pecar. Pero antes de que lleguemos a echarnos a perder, Dios nos va a dar una oportunidad. Dios nos va a decir, síguele, estás maduro ya en tu pecado, ya estás a punto de no poder dar más. Pero necesitamos que no te llegues al punto de echar a perder y te voy a dar una oportunidad. Siempre que tú estás a punto de echarte a perder, como en este momento, Dios te va a dar una llamada de atención y Dios te va a decir, ya estás a punto de echarte a perder. Y te va a mostrar las consecuencias y va a ser muy claro con lo que te puede o no te puede pasar. Y dice el profeta, Israel está maduro para el castigo, no volveré a demorar su castigo. La misericordia de Dios no es ilimitada. Y no me vean con cara de, ¿qué está diciendo Gerardo? La misericordia de Dios ni es ilimitada, ni es infinita. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarles el concepto de una manera muy clara. La misericordia de Dios es este tiempo. Este tiempo que tú y yo tenemos para arrepentirnos y acercarnos a Él es un tiempo que tenemos por misericordia. Cuando el tiempo se acabe, cuando Jesús regrese, cuando Jesús vuelva y juzgue a vivos y muertos y unos se vayan a reinar con Él y otros se vayan a la muerte eterna, en ese momento se acaba la misericordia de Dios. Porque ya no vamos a necesitar de su misericordia. Ya vamos a estar separados perfectamente entre los que estamos con Él y los que no estamos con Él. Este periodo, este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de la misericordia de Dios. Es el tiempo en el cual Dios espera que recurramos a su gracia por fe. El hecho de que tú y yo tengamos oportunidad de arrepentirnos es misericordia de Dios. Eso es la misericordia y es el concepto de la misericordia. Por eso les digo que la misericordia de Dios ni es infinita ni es ilimitada. Porque cuando Él venga y nos juzgue, ahí termina la misericordia. Dios va a decir, ya, los pecadores a la muerte, porque el castigo del pecado es la muerte, y los no pecadores se vienen conmigo, ¿sí? Entonces, la pregunta contigo es, ¿cuánto tiempo te vas a arriesgar a que la misericordia de Dios siga durando? Sari decía hace un momento, quién sabe, tal vez esta es la última vez que tomamos la Santa Cena solos. Y me refiero solos a que no está Jesús con nosotros. Está aquí su presencia y su Espíritu Santo está con nosotros. Pero Jesús nos prometió volver a tomar la Santa Cena con nosotros un día. Y ese día es el día del juicio. Y no tenemos la más remota idea de si ese juicio va a llegar de hoy a que tengamos la oportunidad de volver a arrepentirnos, y no porque tenga que ser un domingo de Santa Cena el día que te arrepientes, pero nunca tenemos la claridad de cuándo va a ser este momento. Lo que sí sabemos es que estamos maduros y lo que sí sabemos es que vivimos en su misericordia. Si leemos Salmos, en el Salmo 51, versículo 1 y 2, te hablo un poquito de esto de la misericordia, con lo cual espero que quede un poquito más claro el concepto. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Es decir, la misericordia de Dios es esa oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados, es esa oportunidad de acercarnos a Él, es esa oportunidad de relacionarnos con Él y que nuestros pecados sean puestos en la cruz junto con Jesús. Entonces, todos nuestros pecados merecen el juicio, todos nuestros pecados merecen la condenación, no hay pecados buenos, ni pecados malos, ni pecados justificados, ni pecados injustificados. Todos y cada uno de ellos merecen la muerte. Entonces, el hecho de que no muramos después de pecar es misericordia de Dios. Y la pregunta es que cuando el tiempo se termine, si el tiempo se terminara hoy, justo en este momento, ¿estás listo?
¿Estás listo para que el tiempo se termine? Y por eso les decía hace un momento de que hay dos maneras de estar listo. Puedes estar listo para pasar la eternidad con Dios, o puedes estar listo para pasar la eternidad en la muerte eterna, en el infierno, en la oscuridad. No hay medias tintas, no es como que estoy medio listo para acá o estoy en un pie y un pie. O estás con Dios o no estás con Dios. Entonces, cuando recuerdan que hace 2 semanas les hablaba del llamado que hacía el profeta Amos a estar preparados para el encuentro con Dios. Estar preparado para el encuentro con Dios no quiere decir solamente que estás preparado para que te vaya bien. También puedes estar muy preparado y es donde la mayoría de nosotros nos encontramos. Estamos perfectamente preparados para el encuentro con Dios, pero no necesariamente nos va a ir bien como nosotros esperamos. Entonces, cuando te habla de una fruta madura, haz de cuenta que Dios va a agarrar, va a ver la fruta madura y va a decir, esta fruta está buena, me la voy a comer. Esta fruta ya no está buena, es momento de desecharla, es momento de tirarla. Esa analogía de la fruta madura, a eso se refiere. Estar listo significa, ¿estás listo para la eternidad con Él? ¿O estás listo para morir en el infierno, para morir en la oscuridad? ¿Para qué estás listo? Continúa el versículo 4 al versículo 6, dice, escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con desechos barridos del piso por una moneda de plata o un par de sandalias. Convierten en esclavos a los pobres. Si se han dado cuenta, a lo largo de todo el libro hemos hablado de la injusticia social. Y aquí sigue hablando de ese tema, sigue hablando de cómo en aquel entonces estafaban y parecía que había prosperidad, pero la prosperidad era obtenida no de la mejor manera. Sin embargo, aquí hay un tema de actitud. Si se dan cuenta, dice el profeta, ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos. ¿Cuántos vienen a la iglesia solo por cumplir? ¿Cuántos cumplen con el requisito de ser cristianos solo porque sí? Solo porque los hace sentir bien. ¿Sí? ¿Cuántos son unos los domingos mientras están aquí sentados y otras personas totalmente diferentes entre semana? Aquí, oh hermano, brother, ¿cómo estás? Que tengas excelente semana. Y en la semana eres enojón, violento, chismoso, grosero. ¿Sí? No estamos siendo coherentes, estamos aguantándonos a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales para sí, ahora sí hago mi voluntad. Total, ya cumplí, ya fue a la iglesia el domingo, no pasa nada cómo me comporto en la semana. El próximo domingo vuelvo a pedir perdón. Entonces, nos está recordando este pasaje, ese momento, porque Dios quiere integridad, Dios quiere consistencia. Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La perversidad es lo contrario a la integridad. Alguien perverso es alguien hipócrita, es alguien que no es consistente, es alguien que es uno entre semana y es alguien que es otro los domingos o el tiempo que ora y lo escuchas orar y este hermano tiene el Espíritu Santo, pero después se le mete otro tipo de espíritu. Porque no somos íntegros. Y te dice, por una moneda de plata, por un par de sandalias, te está diciendo, estás sacrificando tu eternidad por tonterías. Ponte a pensar, ¿por qué sacrificamos nuestra eternidad? Piensa en la última cosa fea, el último pecado que hayas cometido. ¿Por qué lo cometiste? Esa última vez que mentiste, el último chisme que dijiste, la última cosa que te robaste, cuando dejaste que la lujuria te tomara, cuando dejaste que el ego te dominara. ¿Por qué fue? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué te motivó? Tal vez como aquí dice, una moneda de plata, un par de sandalias. ¿Qué es eso? ¿Por eso estamos dispuestos a sacrificar nuestra eternidad con Dios? ¿Por una tontería como esas? Dios ve ese pecado, no importa por qué lo hiciste, no importa si lo hiciste por $1,000,000 o lo hiciste por $1. Dios lo ve, lo toma en cuenta y lo va a usar en el momento del juicio. Amos capítulo 8,
Versículo 7 al 8 dice, ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre. Vean lo importante, Dios, el único que puede jurar por sí mismo, nos está diciendo, ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca, nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones, se levantarán y volverán a hundirse. Dice, no me olvidaré jamás de sus obras. A veces cuando tú y yo decimos que se cumplan las promesas de Dios en mí, aquí hay una promesa que estoy seguro que no muchos queremos que se cumpla en nuestras vidas. Es una promesa, Dios está diciendo, no me olvidaré jamás de sus obras. Si alguien alguna vez te dijo que Dios olvida nuestros pecados, no es cierto. Dios cubre nuestros pecados, pero no quiere decir que tu pecado ya no está. El pecado sigue estando ahí, lo que hiciste sigue existiendo y sigue pasando, pero vivimos con la confianza de que nuestro pecado está cubierto y de que Jesús ya pagó por nuestro pecado. Pero aquí te dice, una de las promesas que Dios no me gustaría que se cumpliera en mi vida es esa, que Dios sí se olvide de mis pecados. Yo no quiero que Jesús se acuerde de lo que ya hice. Y a veces la razón por la cual tú y yo pensamos eso, ¿por qué es? Pues porque nuestras obras tal vez no son tan buenas. Porque dice, no me olvidaré jamás de sus obras. No dice, no me olvidaré jamás de sus pecados. ¿Verdad que no? Entonces cuando dice, no me olvidaré jamás de sus obras, está hablando obras buenas y obras malas. ¿Por qué nos da miedo esta promesa? Porque tal vez nuestra balanza de obras buenas y malas está muy inclinada hacia lo negativo, muy inclinado hacia las cosas incorrectas. Por eso esta promesa nos da un poquito de pecado, nos da un poquito de temor. El tiempo nunca va a borrar nuestros pecados. Hay veces que a ti ya se te olvidó tu pecado. Hay veces que la persona a la cual dañaste ya lo olvidó también, ya lo superó también. Y tú y yo creemos que como ya se te olvidó a ti y ya se le olvidó a la persona, ya se le olvidó a Dios, pero a Dios no se le olvidan las cosas. Para que Dios se olvide de un pecado, no se le olvida, lo cubre, pero para que Dios cubra nuestro pecado, tienes que mostrarte arrepentido por tu pecado. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Él mismo es el sacrificio que pagó nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Te está diciendo, Jesús ya pagó por los pecados, pero se los tienes que poner en sus manos. ¿Sí? Hebreos capítulo 6, versículo 10, habla de las otras obras. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Te está diciendo, también me voy a acordar de lo bueno. Pareciera que soy un Dios enojón, pareciera que soy un Dios iracundo, pero porque la mayoría del tiempo nuestras obras se inclinan hacia ese lado. Pero Dios es un Dios de amor y Dios te dice, no olvidaré con cuánto esfuerzo has trabajado para Él. El problema es que si no hemos trabajado para Él, pues no hay mucho que recordar. Dice, no olvidaré cómo han demostrado su amor por Él. Y no demuestran su amor por Él viniendo a la iglesia, estudiando la Biblia, orando. No, dice, demostrado su amor por Él sirviendo a los otros creyentes. Eso Dios te está diciendo, no lo voy a olvidar. Dios no se olvida de las buenas obras de los que le sirven, pero tampoco se olvida de las obras malas de los que le rechazan. ¿Cómo está tu balanza en la vida? ¿En dónde estás parado? ¿Cómo está tu equilibrio? ¿Cómo están tus obras? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Sí? Porque si estás preocupado por las malas es porque no estás con Dios. Porque si estuvieras con Dios, sabrías y confiarías que las malas ya fueron perdonadas y que solamente debemos de tratar de evitar seguir cometiéndolas. Continúa el versículo 9 y versículo 10. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Pareciera que nos quieren entristecer con este pasaje. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes está triste por su pecado?
Yo les puedo preguntar y sé que muchos van a decir, no, pues estoy avergonzado por mi pecado. Estoy enojado tal vez con mi pecado. Creo estar arrepentido por mi pecado. Pero ¿quién está triste por su pecado? Es un momento muy importante que nos demos cuenta que la tristeza por nuestros pecados es un eslabón fundamental en el proceso de arrepentimiento. No podemos llegar al arrepentimiento verdadero si no estamos tristes de nuestro pecado. Si nuestro pecado no nos entristece. Porque si no estás entristecido porque alguien más murió por tus pecados, entonces créeme que probablemente no estés verdaderamente arrepentido. La tristeza es una parte natural de este proceso. Si te sientes triste por tu pecado, vas por buen camino. Si no, es momento de darte cuenta de eso. Es momento de que veas, ¿hay razón para que yo me entristezca de mis pecados? Claro que hay razón para que te entristezca de tus pecados. Dios murió por tus pecados. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, a quien lastimaron, a quien humillaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. ¿Quién ya se lamentó por la muerte de Dios? ¿Quién de los que estamos aquí ya sufrió la muerte de Jesús? Es bien padre aferrarnos a ella y creer en ella, pero ¿cuántos en verdad sufrimos como si hubiera muerto un hermano? Porque eso es lo que está pasando en la cruz. Nuestro hermano murió y murió por ti. Dice aquí, te debería de entristecer como si hubiera muerto tu primer hijo varón. No hemos pasado por ese momento. Muchos, no digo que todos. ¿Sí? Pero si tu pecado ya te entristeció, vas por buen camino. Si no, es momento de que te pongas a pensar en eso. Versículos del 11 al 14. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni de sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en el nombre de Dios de Dan y votos en nombre del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Dice, hambre de oír la palabra del Señor. Esto no tiene que ver con que un día va a faltar la palabra del Señor. No se malentienda esto. La Biblia dice que incluso las piedras van a hablar si nosotros decidimos callar. Pero te dice, va a haber hambre. Van a buscar la palabra del Señor y no la van a encontrar. No está refiriendo que hay un problema con la palabra de Dios. Está refiriendo a que hay un problema con el oyente de la palabra de Dios. Con alguien que quiere aprender pero no escucha. Y no escucha porque no está en la posición de escuchar. Porque no está verdaderamente arrepentido. Porque no ha pasado por ese proceso de reconciliación con su Señor. Para que entonces la palabra de Dios llegue y lo alimente su alma y alimente su espíritu. El problema no es con el oyente. ¿Sí? Perdón, el problema es con el oyente, no con el predicador. No van a faltar predicadores. Lo que va a faltar es gente que escuche. Y ponte a pensar cuántas veces le has tratado de hablar a alguien y parece que no te oye. ¿Cuántas veces te hablaron a ti antes y parece que no escuchabas? O probablemente cuánto tiempo tienes viniendo y pareciera que sigues sin escuchar. Va a llegar un punto, Dios lo está prometiendo, en que cuando quieras escuchar, ya no vas a poder. Y ese punto es el día del juicio, lo dije la semana pasada. Cuando llegue el momento del juicio final, ay Diosito, ahora sí, ¿dónde estás? Ven por favor, y ya no se va a poder. Va a haber hambre de la palabra de Dios y Dios va a decir, se acabó la misericordia. Se acabó el tiempo en el cual tuviste la oportunidad de escucharme. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Por lo tanto, te va a hablar de la forma correcta de responder a la palabra de Dios. Por lo tanto, nunca,
y subrayen eso, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes. ¿Quiénes? Los que creen. Te está diciendo, nunca dejes de darle gracias a Dios por tener la oportunidad de escuchar su palabra. Y te está diciendo que escuchar la palabra de Dios lleva a un cambio. Punto. Si tú no cambias después de escuchar la palabra de Dios, no estás escuchando la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no lleva a un cambio en tu vida, entonces no hay fe, no crees. Nada más oyes la palabra, no escuchas la palabra. Te dice, esta palabra sigue actuando en ustedes, los que creen. Si tú no sientes que la palabra de Dios actúa en ti, te está diciendo que el problema es la fe. El problema no es que no haya palabra, el problema es que no hay fe en la palabra. Escuchar la palabra de Dios lleva a un cambio, lleva a una acción. La palabra de Dios te tiene que llevar a la fe. Entonces, aprovecha este momento y cuestiónate a ti mismo, ¿me estoy alimentando lo suficiente de la palabra de Dios? Porque si quieres responder, si estás alimentándote suficientemente de la palabra de Dios, la pregunta es ¿qué tanto has cambiado? ¿Qué tanto has corregido los errores? A veces tú y yo queremos comer fuertes, pero queremos crecer fuertes en la palabra de Dios y tratamos la palabra de Dios como un antojito, como una botana. Es que ya leí una frase en Facebook y me movió. Sentí que se me puso la piel chinita y sentí el amor de Dios y es como que picaste una botanita prohibida. Te dice, aliméntate de la palabra de Dios, que de ahí venga tu fuerza, que de ahí crezcas. ¿Sí? No solamente versículos y frases en las redes sociales que te hacen sentir bonito. Hay que alimentarnos profundamente de la palabra de Dios, comer ese cirlón de la carne de Dios. Perdón que hace hambre, pero... ¿Y qué es eso? La palabra de Dios es estudiar la doctrina. No nada más lo que te hace sentir bien. Por eso decidí, Dios puso en mi corazón estudiar la palabra de Dios verso a verso, porque es la única manera de estudiar y aprender lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. De pasar por versículos aburridos que pudiera, que no tienen nada, pero es la única manera de alimentarnos correctamente de la palabra de Dios. Y como su pastor, mi responsabilidad es ponerles la mesa. Su responsabilidad es tomar los alimentos. Dice el versículo que leímos, vagará de frontera en frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Llega un punto en el que nos alejamos tanto de la palabra de Dios que ya no la encontramos cuando queremos regresar. Vivimos nuestra vida así como que aquí está la palabra de Dios, estoy tocando base, me alejo 5 o 3 pasos y regreso y, aquí está todavía. Y luego haces la prueba y no, a ver, ahora le voy a dar 10 pasos más. Ahora 20 pasos y sigue regresando a Dios, sigue regresando a Dios. Va a llegar un punto en el que vas a dar 100 pasos y vas a decir, ¿y para dónde volteo? Ya se me movió la base, ya no tengo a Dios. Entonces voy a empezar a vagar de frontera a frontera en busca de su palabra y no la voy a encontrar. La misericordia se va a terminar. Oír su palabra es un regalo de Dios. Si tú no lo ves de esa manera, estamos mal. Marcos capítulo 4, versículo 25 dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les hará dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. A los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿No entiendes la palabra de Dios? Como que escuchas que digo muchas cosas, pero no entiendes nada. Es porque te falta alimento. Es porque la misma palabra te va dando el entendimiento. Cuando tú buscas una vez a Dios, generalmente la siguiente vez va a ser más fácil encontrarle. Pero también, cuando te alejas de Dios, cuando quieres encontrarle otra vez, va a ser más complicado. Funciona de la misma manera, Dios es consistente.
Debemos de tener hambre de conocer su voluntad, ganas de conocerle, ganas de encontrarle. En el Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo ahorita, Dios hablaba claramente a la gente. A través de los profetas, ahí estaba. Llegó un punto en el que Dios dijo, ¿de qué sirve que les hable? No me escuchan, hacen lo que quieren, son egoístas, son orgullosos. Es momento de callar. Y Dios calló por 400 años hasta que regresó y llegó Jesús. Y Jesús dijo todo lo que Dios tenía que decir y ya está dicho. La pregunta es, ¿eres como los de Israel que le hablaba a Dios y lo ignoraban? ¿O decides escucharlo de verdad? Dice, jurarán por los vergonzosos ídolos de Samaria, todos caerán y no se levantarán. Sigue hablando de ídolos falsos, de maneras incorrectas de vivir. Te sigue diciendo, todo lo que pongas en mi lugar en tu corazón, yo lo voy a tumbar. Todo. Mi lugar es para mí. Si no estoy yo ahí, lo voy a tumbar. El capítulo 9 se divide en dos partes. La destrucción de Israel y la promesa de la restauración. Y comienza el versículo 1 diciendo, entonces vi una visión del Señor, una vez más una visión, quien estaba de pie junto al altar. Dios va a estar ahí. Le importas a Dios, Dios no menosprecia tus obras. Entonces el día del juicio, Dios va a estar ahí, viendo cómo eres juzgado, ¿sí? Viendo si fue algo justo o algo injusto. Porque el que nos va a juzgar, dice la palabra de Dios, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, es Jesús. Pero Dios va a estar ahí, Dios va a estar presente, ¿sí? Golpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan. Dios te está diciendo, te voy a probar, voy a pegarle a tus columnas. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos de que iba a probar qué tan bien construido estaba nuestro muro? Está hablando y diciendo, le voy a pegar a las columnas y espero que el techo no te caiga encima. Cada golpe que sientes que te da la vida es Dios diciendo qué tan buen constructor eres. Y cada vez que le pega y se derrumba, la misericordia de Dios es que no te mueras cuando el techo te cae encima. Es que Dios te da la oportunidad de salir y volver a levantar, pero va a llegar un punto en el que le va a pegar a la columna y como dice, los techos te van a caer encima. Mataré a espada a los que sobrevivan, nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano, enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerda. Aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y no a ayudarlos. Eso no suena como tan misericordioso. No suena misericordioso porque lo vemos desde ese punto de vista. Lo estamos viendo desde el punto de vista del viejo pacto. Hemos hablado del viejo pacto y del nuevo pacto. El viejo pacto está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Si te niegas a escuchar al Señor, si no obedeces sus mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y viene una de maldiciones completas. Llega hasta el versículo 63 y comenzamos en el 15. En el 63 te dice, así como el Señor se deleitaba en prosperarte y multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Y entonces dices, esto ya no está tan padre. Esto ya no me gusta, es el viejo pacto. Y Dios te dice, bendición y maldición están basados en tu obediencia. Ese es el viejo pacto. Eres bueno, te bendigo, eres malo, te maldigo. Fácil, sencillo. ¿Cuál fue el problema? Que todos estaban malditos. Que Dios dijo, caray, algo salió mal aquí. No, no es cierto, no es como que Dios dijo, chin, el viejo pacto no jaló. No, más bien es que esta gente es muy necia. Esta gente es muy terca, pero ahora tú y yo vivimos en el nuevo pacto, vivimos en el periodo de la misericordia, vivimos en el periodo de la gracia, donde la maldición de nuestro pecado, la maldición de nuestra rebeldía a Dios, de nuestro rechazo a Dios, fue derramada como la sangre de Jesús fue derramada. Es decir, ese periodo donde
los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, si tú crees en la cruz, eres de los buenos. Pero creer en la cruz es permitir que la palabra de Dios actúe en ti. Es permitir que la palabra de Dios te cambie. Es decidir arrepentirte, entristecerte por tu pecado. ¿Ven cómo la cadenita se va cerrando? No es como que, ay, creo y ya. No, es una consistencia. Versículos del 5 al 10 dice, el Señor de los ejércitos celestiales toca la tierra y ésta se derrite. Te está hablando, estos 5 versículos te hablan del poder de Dios. Todos los habitantes lloran, la tierra sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor, pues daré la orden y sacudiré a Israel junto con las demás naciones, como se sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada. Estos que dicen, nada malo no sucederá. Esos que dicen, no soy tan malo. Esos que dicen, no estoy tan mal. Esos que están cegados por el orgullo, como hablábamos la semana pasada. Todo este pasaje habla de la fuerza de Dios, del poder de Dios, del juicio de Dios. Siempre que tú y yo necesitemos esperanza, debemos recordar quién es Dios. Porque, ¿por qué te presenta a un Dios tan enojón? Porque Dios entiende que si no es por las malas, desafortunadamente tú y yo no entendemos. Si nada más viéramos al Dios amoroso, misericordioso, ¿tendríamos temor de Él? Si viendo al malo no lo tenemos. Imagínate si no estuviera esa imagen de este Dios. Los israelitas, siempre que estaban en problemas, recordaban quién era su Dios y le adoraban. ¿Y qué pasaba? Dios los salvaba, Dios los restauraba, Dios los traía de vuelta. El problema de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento siempre fue olvidarse de quién era Dios. Siempre fue olvidar lo que Dios ya había hecho por ellos. Y entonces yo te pregunto, ¿tú siempre tienes presente a Dios? ¿Siempre tienes presente lo que Dios ha hecho por ti o ya lo olvidaste? ¿O ya lo dejaste atrás? Porque si ya lo dejaste atrás, tal vez estás como los israelitas a punto de volver a caer o probablemente ya caíste y no te has dado cuenta. No podemos cometer el mismo error que los israelitas cometieron. Esto es un pasaje que nunca debemos de olvidar. Siempre debemos de tener presente quién es Dios, qué puede hacer para bien, pero también para mal. Siempre hay que recordar que Dios nos puede destruir si lo quisiera hacer. Y después hay que aferrarnos a que Dios nos ama. Dice, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Traje a los filisteos, traje a los arameos. Le está diciendo a los israelitas, no eres tan importante, ¿eh? No te creas tanto por ser cristiano. No te creas tanto por decir que oras y lees la Biblia y haces devocionales. También va a haber juicio sobre ti. ¿Estás preparado para eso? Dice, bueno, escribí yo, mejor dicho, tranquilo, no eres tan especial como crees que eres. No seas cegado por tu orgullo. Humíllate y dame gloria. Humíllate y reconoce quién soy yo. Humíllate y recuerda lo que puedo hacer. Usa varias frases en este pasaje y dice, estoy vigilando a esta nación pecaminosa. Sin embargo, nunca destruiré por completo. Dice, ningún grano, y subrayen ahí, ningún grano verdadero se perderá. Los granos falsos, aguas. Pero dice, ningún grano verdadero se perderá. ¿Qué te dice? Todos van a ser sacudidos. Todos van a ser pasados por el sacudimiento de Dios. Todos. Pero los verdaderos no se van a perder. Los verdaderos van a ser separados. La pregunta, ¿eres un grano verdadero? ¿O eres de los granos que aparecía ahí que decía que pisaban
y ya desde el piso los recolectaban y los mezclaban para hacer más bulto. Eres de los que llenan iglesias o de los que pertenecen a una iglesia, de los que pertenecen a una fe. Dice el versículo 11 y el versículo 12 y comienza la promesa. 9 capítulos hablamos del juicio. 9 capítulos hablamos del temor de Dios y de ese Dios enojón e iracundo. Y Amos termina con 5 versículos. 5 versículos llenos de promesa. Amos 9, 11 y 12. En aquel día restauraré la casa caída de David. Repararé sus muros dañados. De las ruinas le reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías. El Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Dios está prometiendo restaurar la línea de David. Dios en este pasaje está prometiendo a Jesús. Y noten el cambio tan abrupto. Versículo 10, juicio. Versículo 11, restauración. Pareciera que es como un fragmento que se escribió aparte. Pero este libro no estaría completo sin estos 5 versículos. Dios nos está diciendo la razón de tanto juicio. Estos 5 versículos revelan por qué Dios nos va a juzgar, por qué Dios parece ser tan enojón. Seremos juzgados no por venganza de Dios, seremos juzgados no por enojo de Dios, vamos a ser juzgados por amor a Dios. Vamos a ser juzgados por misericordia de Dios, porque ese juicio es la única manera de entrar en el orden que Dios estableció desde un principio. Es la única manera en la que Dios va a poder separar a los que quieren un reinado de Él y a los que no. Dios nos va a reparar. Dios te va a reparar. Dios te va a levantar. Dios te va a volver a edificar. Dios te va a perfeccionar. Pero a veces, y solo a veces, te tiene que destruir por completo para volver a empezar. Porque hay veces que la fruta está tan madura en su pecado que la tiene que tirar al piso y volver a sembrar. Esa semilla que está ahí en tu corazón, la tiene que sacar y decir, con esto tengo que volver a empezar. Entonces uno puede decir, ¿por qué Dios es tan mala onda? ¿Por qué Dios es tan enojón? Y Dios te dice, no soy enojón, es que si no te hago eso no podemos volver a empezar. Porque sigues cegado por tu orgullo, porque sigues aferrado a tu pecado. Lo bueno de todo esto es que seas juzgado para bien, seas juzgado para mal, la gloria de Dios va a quedar de manifiesto. Versículos 13 al 15 termina el libro diciendo, llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio, en tierras lejanas. Reedificarán sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí, en su propia tierra, no aquí. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Después del juicio viene la esperanza. Después del juicio viene la gloria. Después del juicio viene la perfección. Después del juicio está la vida eterna. Después del juicio está el reinado de Dios. Después del juicio está el mundo perfecto. Yo quiero el juicio. Este libro comenzó y les dije que fue escrito en los tiempos de Jeroboam II, un rey increíblemente próspero, pero increíblemente pecador. Y
Dios quiere prosperidad espiritual en nuestras vidas, no prosperidad material. A Dios le importa más nuestro carácter. Dios quiere restaurar tu carácter. Dios quiere restaurar nuestra alma. Piensa, ¿qué hay que restaurar en tu vida? Matrimonio, trabajo, escuela, fe, tu propio cuerpo, tu salud. ¿Qué tiene que restaurar Dios en tu vida? ¿Qué Dios ha tenido que tumbar para volver a levantar? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Tal vez te dejó solo. No sé qué es lo que tenga que restaurar Dios en tu vida, pero cree que Dios lo está haciendo. Dice este pasaje que la bendición de Dios produce fruto. ¿Qué estás produciendo? Dice, plantarán viñedos. Te está diciendo, todavía hay trabajo que hacer. Dice, Dios nos va a plantar. Es decir, Dios te va a poner en un lugar y te va a hacer florecer y te va a hacer crecer. Dios va a estar ahí contigo. ¿Y sabes algo? En verdad yo creo que nunca se ha ido. Nunca se fue. No es como que Dios acordó la semilla que dejó ahí abandonada. Dios nunca se fue. Tú y yo nos escondimos de Él. Es una gran diferencia. Cuando Adán peca, encuentra a Adán y Eva escondidos. Y todavía Dios se hace de la vista gorda y dice, ¿dónde están, hijos? Yo tengo la teoría, esa es teoría mía de que Dios le estaba diciendo y le estaba dando una oportunidad a Adán de salir y decir, aquí estoy, perdón, me equivoqué, comí del fruto que me dijiste que no comiera, soy un pecador, perdóname. Y la historia hubiera sido totalmente diferente. Esa es mi teoría, no es bíblico, eso es mío. Pero ¿cuántas veces Dios te ha preguntado, ¿dónde estás, Gerardo? ¿Dónde estás, Arturo? ¿Dónde estás, Eric? ¿Dónde estás, Gabriel? No te escondas de mí, aquí estoy, búscame, confróntame, entristécete por tus pecados, pídeme perdón y déjame restablecerte, déjame volver a comenzar. Como toda la Biblia, este libro que acabamos de leer habla de Jesús. Este libro nos promete eternidad, nos promete restauración, nos promete mucho juicio, pero termina con la restauración. El libro no estaría completo sin estos 5 versículos. Como la Biblia no sería completa sin Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 13, y con eso termino. Ese proceso continuará. Ese proceso de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Una oportunidad más y vuelvo a fallar. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Pero ya no maduros en el pecado, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué decides? ¿Maduro en el pecado o maduro en el Señor? ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, perdóname. Perdóname porque no me he entristecido por mis pecados. Estoy avergonzado de ellos, pero no me he entristecido. Perdóname porque hice que enviaras a tu Hijo a la cruz. Por mi ego, por mi avaricia, por mi falta de fe, por mi rebelión, por mi rechazo. Tu Hijo, mi hermano, murió en la cruz. Perdóname. Dame una oportunidad más. Gracias por destruirme. Construye una obra nueva en ti. Que mis columnas estén fuertes y mis muros reforzados. No quiero que el techo vuelva a caer sobre mí.
Plántame a tu lado y ayúdame a cosechar, ayúdame a dar fruto, ayúdame a llevar tu palabra, ayúdame a hacer un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer. Ayúdame a reconocerte como mi Señor, ayúdame a reconocerte como mi Salvador. Gracias, Padre, por la muerte de tu Hijo. Gracias porque lo enviaste a morir por mí, por mis pecados, por mis enfermedades y mis necesidades. Ayúdame a aferrarme a Él. Jesús, gracias. Gracias por tu cruz. Gracias por tu sangre. Gracias por tu cuerpo. Gracias porque moriste por mí. Enséñame el camino. Muéstrame el camino. Ayúdame a ser alguien íntegro, consistente, congruente con mi fe, congruente con mi palabra, congruente con tu manera de vivir, congruente con tu manera de amar. Bendice a nuestra iglesia, Padre. Bendice a todas las personas que el día de hoy quieren ser restaurados. Restaurar su vida, su alma, su espíritu, su matrimonio, su familia, su trabajo, sus finanzas, su salud. Cualquier área de nuestras vidas que necesite ser restaurada, Padre, yo creo que tú lo puedes hacer y me aferro a ti con fe y esperanza. Vuelve, Padre. Vuelve. Restáurame. En el nombre de Jesús. Amén.